El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada. Su gran éxito fue amontonar cuerpos como quien amontona pesadillas, las barre, las echa al basural. Su gran éxito fue legalizar esa amenaza. Los cuerpos de los malos ya no serían respetados, los derechos de los malos ya no serían respetados. Los buenos tienen derechos sobre los derechos de los malos. Los malos han perdido sus derechos. Y el presidente decide quiénes son los buenos y quiénes los malos. Nayib Bukele había encontrado su forma de mandar. Capítulo 6. Bukele, el señor de los cuerpos retorcidos. Su padre Armando era hijo de un matrimonio palestino que llegó a El Salvador a principios del siglo XX. Los Bukele eran cristianos o se convirtieron para encajar mejor, queda la duda. Armando, en cualquier caso, se crió cristiano, tuvo hijos con 4 o 5 mujeres y se descubrió musulmán y fundó mezquitas y madrasas. Mientras tanto, se iba haciendo rico con una fábrica de ropa que había conseguido grandes ventajas fiscales. Su hijo Nayib, uno de los 7 que reconoció, nació en 1981, fue a escuelas caras, tuvo amigos ricos y coches brillosos. Fue una suerte de joven playboy, pero muy dedicado al trabajo. A sus 20 ya dirigía alguna empresa publicitaria de papá. Durante más de 10 años se encargó de la propaganda del Frente de Liberación Farabundo Martí, la ex izquierda, ex armada salvadoreña, y fue por el frente que se presentó a sus primeras elecciones. En 2012 lo nombraron alcalde de Cuscatlán. Ustedes construyeron esta plataforma. Defiéndanla, porque viene de ustedes. De la ciudadanía para la ciudadanía. Del pueblo para el pueblo. Un pequeño suburbio de San Salvador. Allí se hizo notar por 2 características. Apenas había cumplido 30 años y trabajaba mucho, lo cual le permitió 3 años después presentarse para alcalde de la capital, siempre con el frente de ex izquierda. Ganó fácil. Le sirvieron sus dineros, su aspecto juvenil dinámico y su uso intenso, desconocido en su país, de las redes sociales. Su lema fue una obra por día. Quería mantener esa imagen de político que sí hace cosas. Tuvo algunas denuncias por corrupción y otras por difamación, pero nada de eso le impidió presentarse en 2019 para presidente. Solo que entonces el Frente Farabundo Martí lo había expulsado y se presentó con un partido propio en una alianza con grupos de derecha. Hoy damos inicio a nuestra campaña electoral. Demostramos que las nuevas ideas pueden convertirse en realidad, porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Pocos actos, pocos debates, muchísimos tweets. Bukele entendió esas encuestas que decían que a la mitad de sus compatriotas les daba igual vivir en democracia o en dictadura. Ganó por más del 50% en la primera vuelta. Entonces intentó cumplir su promesa más repetida. El Salvador era uno de los países más violentos del mundo. Las mafias llamadas maras se habían filtrado en todos sus rincones. Bukele quería un préstamo norteamericano para comprar más armas. La Asamblea Legislativa negó su aprobación y él la ocupó con un pelotón de soldados. Era su forma de decir que sus metas estaban por encima de sus maneras. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios
y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero eso es sinvergüenza, no quiero trabajar por el pueblo. Poco después, para reafirmarlo, echó a todos los jueces del Tribunal Constitucional. Pero la violencia no paraba. Bukele lo había intentado por una vía razonable pero impresentable. Según reveló El Faro tiempo después, negoció con las bandas que les permitiría actuar si mataban menos. Cuando las maras le mostraron que no eran socios fiables, se enojó y decidió que la violencia sería toda suya. Construyó la mejor cárcel del continente, eso dijo, y desechó a decenas de miles de personas en celdas sin camas, ni colchones, ni ventanas. La luz siempre encendida, y los puso en pelotas para unas imágenes que hicieron caer la baba de todos los represores de la región. Hombres amontonados, humillados, maltratados. Se calcula que un buen tercio de ellos no es culpable de nada, que simplemente alguien los denunció por el odio que fuera y allí están, sin el menor proceso. La cantidad de asesinatos ya se había reducido mucho antes de que Bukele asumiera, pero con él terminó de caer a sus mínimos. Ahora, en muchos rincones del continente hay ciudadanos que piden un presidente como él. Me decía un periodista español, ¿por qué quieren desmantelar la democracia? Y yo le dije, ¿pero de qué democracia nos estás hablando? Democracia significa el poder del pueblo. Y si ese pueblo salvadoreño quiere esto, ¿por qué va a venir un periodista español a decirnos lo que los salvadoreños tenemos que hacer? En un país de 7 millones de habitantes tiene 10 millones de seguidores en Instagram. Su gran aporte a la política global está muy claro. Bukele sirve para sostener que la represión y la violencia física son buenas cuando consiguen sus objetivos. Bukele representa ese ideal vergonzante latinoamericano que es un gobierno corrupto y supuestamente eficiente. Robo, pero hago. Salvo la gran cárcel para 40.000 presos, Bukele no hizo gran cosa. Pero la fortuna de su familia se multiplicó por 10 o quizás más, y lo rondan las muertes sospechosas de algunos de sus colaboradores más cercanos, y 1 millón de salvadoreños pasa hambre. Sometimes they say that we imprison thousands. I like to say that we actually liberated millions. So, it's very good. Who gave him that line? Do you think I can use that? Yes. Pero ahora Trump se le acerca porque cree que la clave de su éxito es su exhibición de crueldad. Nadie puede saberlo, pero quizá no sea eso. Quizá sea lo que alguien llamó el triunfo de la eficracia. Los mecanismos democráticos importan mucho menos que la eficacia para conseguir la meta deseada. Y si en el camino caen unos cuantos inocentes, y bueno, todo no se puede. El señor Bukele trafica con personas. Hace mucho que las remesas de sus migrantes son la mayor fuente de ingresos del país. Ahora se le agregan los pagos por esos inmigrantes rechazados, esposados, que Trump le manda para que los entierre en su cárcel inmensa. Son $20.000 por preso y por año, y la simpatía del gran jefe. En 2024 Bukele se había presentado para un segundo mandato que su constitución no permite. La mitad de los salvadoreños no votó, casi toda la otra mitad lo hizo por él. Y eso es lo más brutal, que casi 3 millones de personas quisieron que lo siguiera gobernando en un país donde 1 de cada 7 está pasando hambre.